Hola, bienvenidos a otra cápsula de opinión del Coroto TV con los panelistas de Coroto.net y el Coroto Radio. Hoy para analizar la reciente encuesta parte de la reciente encuesta de Data Analysis que vislumbra, que nos muestra la evaluación de ciertos escenarios. Por ejemplo, la valoración de la situación del país, el liderazgo del presidente Maduro, la gestión del gobierno, la gestión de la Asamblea Nacional y de otros liderazgos políticos importantes. Sobre todo de cara a las expectativas sobre el futuro cercano. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Es viable el revocatorio? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cómo está el país hoy? William. Bueno, compañeros, yo creo que para iniciar el debate y dar inicio al análisis sobre la coyuntura política actual, un indicador importante es importante que resaltemos, ¿no? Y es el tema de la valoración de la población sobre la situación del país, ¿no? Estamos hablando de que la encuesta Omnibus reportó la valoración más negativa desde octubre del año 2015, ¿no? Donde llegó a un techo de 90.9%. Y digamos, eso plantea una situación contradictoria en los indicadores que maneja la encuestadora, ¿no? Porque al mismo tiempo digamos, la valoración negativa del país aumenta, la popularidad del presidente Nicolás Maduro se mantiene estable en torno al 30%. Y digamos, ¿cómo podemos relacionar esto con las alternativas, los mecanismos constitucionales para salir, digamos, para buscar la salida constitucional, democrática y pacífica de este gobierno? Bueno, es que evidentemente lo que se siente en el análisis de la coyuntura política nacional es una crisis de expectativa en torno a la gestión que la oposición a través de la nueva mayoría en la Asamblea Nacional ha hecho de la crisis política y económica que padecen todos los venezolanos, ¿no? Todo lo que parece indicar es que, digamos, hay una crisis de expectativa y existe una percepción que la oposición venezolana redefina las estrategias en torno a la salida que va a procurar, el mecanismo que se propone implementar para buscar la salida constitucional. Es algo así como lo que hemos estado hablando, ¿no? Que la gente esperaba que luego el 6D la situación mejorara, o sea, se iniciara un cambio y eso se va letargando, ¿no? Sí, yo creo que también eso tiene que ver con la nueva posición que tiene la oposición venezolana, ahora, digamos, dirigiendo el poder legislativo, ¿no? Y las expectativas que generó en torno a las soluciones que desde ese poder público podía generar, ¿no? Para gestionar la crisis y que no ha podido ser así por múltiples factores, entre ellos la guerra de poderes entre los poderes públicos, ¿no? Sí, Willy toca un tema importante, ¿no? Que es el mantenimiento del apoyo del presidente Maduro, que ronda alrededor del 30%, que pese a las circunstancias bastante críticas del país, pues pareciera ser un porcentaje de apoyo alto, ¿no? Para todo el contexto conflictivo. Sí, para el contexto país. Exacto, sin embargo, sigue siendo un gobierno impopular. Tal vez no tan impopular como las circunstancias deberían proyectarlo o hacerlo ser al gobierno, pero es un gobierno impopular que vive en una crisis estructural del país que hace que la ciudadanía demande un cambio, ¿no? Y a través de esa demanda de un cambio, la gente empieza a preguntarse cuál es el mecanismo más viable, que fue el tema que tocamos en el Coroto TV anterior a que estamos haciendo. Entonces la gente empieza a demandar revocatorio, que pareciera ser la opción de repente más factible. Y según los números que nos da la encuesta de Data Analysis, dice que el 52,1% está a favor de revocar el gobierno de Nicolás Maduro. Ha registrado un aumento ese... Sí, que es un 52% que si bien ha aumentado, pues pareciera ser también tenue por la misma situación tan crítica, ¿no? Porque la gente diría, pero es que debería ser más de ese 52%. Sí. Sin embargo, esto es la relación cuando se tocan a las personas que no saben por quién votarían, a las que no votarían, y cuando se proyecta al 100% estamos ya hablando de un 63,4%, que tal vez es mucho más representativo de la crisis que vive hoy el país. Estos son números fríos, ¿no? Pero cuando uno los coloca en contexto y pone en las variables operativas propias del referéndum revocatorio, en la cual se tiene que sacar más votos que los que sacó Nicolás Maduro el 14 de abril, pues se dice que bajo el nivel de abstención de las elecciones parlamentarias, este 52,1% no alcanzaría. No alcanzaría para revocar a Maduro. Sin embargo, cuando se toca el padrón electoral de la elección presidencial del 14 de abril, que trabajaría con unos niveles de abstención tal vez mucho más equiparables a lo que sería un escenario de posible referéndum revocatorio, pues dice que sí alcanza. Sin embargo, alcanza no sobrepasando, no de manera holgada,
entonces no hay un escenario donde diríamos que el revocatorio es sumamente viable, sumamente factible, que le diera una ligereza a la oposición para actuar y tomar esta decisión sin pensarlo mucho, ¿no? Entonces los números están dados, la gente quiere revocatorio porque el gobierno, como ya dijimos, es impopular, tal vez no tanto como quisiéramos, pero si es un gobierno impopular y las circunstancias son críticas, la gente está demandando revocatorio, hay una mayoría que lo hace, según la encuesta de Omnibus, pero no una mayoría tan holgada que le permitiría a la oposición tomar este camino a la ligera, ¿no? Y por eso yo creo que aún se están considerando otros mecanismos constitucionales, como la enmienda por allí y la Asamblea Constituyente, que poco a poco empieza a tener más luz en la opinión pública. Entonces, planteando desde el punto de vista del revocatorio, tenemos que evaluar la composición de las fuerzas políticas en el país. La Mesa de la Unidad Democrática y el PSV tienen una distribución de fuerzas que pudiéramos definir equivalentes. ¿Por qué? Porque el PSV tiene una valoración global de 27% de apoyo, pero la Mesa de la Unidad Democrática tiene una valoración global de 24%. Ahí podemos ver que inclusive la alianza opositora, que agrupa a todos los partidos políticos que están en el antichavismo, ni siquiera es superior a lo que se podía prever, que es su contraparte del chavismo. Pero hay un elemento muy importante: el referéndum revocatorio está siendo promulgado y promovido por el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, que pertenece a su partido Primero Justicia. Capriles tiene una valoración del 46%, una valoración positiva. Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular que está en la cárcel, tiene una valoración similar, un performance similar de 47%. Emerge un nuevo actor en escena, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alud, que tiene un porcentaje ligeramente superior al de estos dos líderes políticos, que sería 51%. De hecho, es el único líder político de todos, tanto oposición como gobierno, que sobrepasa ese margen, ¿no? Sobrepasa el 50%. Entonces, cuando lo comparamos con la favorabilidad de Nicolás Maduro, que es solo de 30%, pues podemos ver claramente que cualquiera de estos líderes opositores podría vencer a Maduro o podría amalgamar una opción, un camino que logre utilizar a Nicolás Maduro como el enemigo común y pudiera entonces llevarse a cabo la sustitución del actual gobierno. Sin embargo, como Manuel bien lo planteó, el camino se hace un poco más dificultoso, puesto que hay una dispersión dentro de las mismas fuerzas opositoras y el chavismo sigue siendo un actor de mucha relevancia en el país. El chavismo no está liquidado, no está extinto, es una fuerza que inclusive es 10 puntos superior a la valoración de Maduro. Correcto. La elección parlamentaria definió 60% de votos para la Mesa de la Unidad, 40% para el chavismo, pero Maduro tiene 30%. Existe entonces un 10% de chavistas, no maduristas. Sí, hemos hablado de crisis de expectativas, hemos hablado entonces de la valoración de los distintos actores políticos, hemos hablado de, digamos, la propuesta que más ha cogido calle, porque así es natural, el referéndum revocatorio implica que sea la gente que lo active en la calle. Sin embargo, Manuel dio unos datos súper interesantes. Yo creo que viendo correr agua bajo el puente, el revocatorio no está tan claro. Es decir, no solamente pasar el escollo de recoger las firmas, que por sí es difícil teniendo en cuenta los mecanismos de presión que puede hacer el gobierno, pero en una eventual convocatoria a un referéndum revocatorio, el gobierno pudiera jugarse incluso la carta de la abstención, es decir, abstenerse del referéndum revocatorio, decirle a la gente, qué sé yo, suponte tú, utiliza el CNE, el Tribunal Supremo, colocar la fecha del referéndum revocatorio en un día icónico para el chavismo y todo el que esté en la cola es opositor, y utilizar también eso como medida de presión. Y si logra amalgamar ese 30%, nuclearlo e incluso ir ganando adeptos a partir de coyunturalmente una mejor gestión, O el desgaste de la oposición. o el propio desgaste de la oposición por ser parte de lo que tú decías, por ser parte de un poder instituido, hacer bastante compleja la posibilidad del revocatorio, porque recuerden que no basta con que el sí le gane al no, sino que además el sí tiene que sacar un voto más de lo que con el cual el presidente fue electo. Más de 7.600.000 votos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que no puede ganar el gobierno en las elecciones? ¿Qué elecciones sí están en el terreno? Las elecciones de diciembre, que son elecciones de gobernadores y alcaldes.
Yo creo que va a tener que venir un tiempo de reflexión importante y tal vez jugar a la idea de ganar espacios políticos territoriales a partir de esa elección y pensar luego en otros escenarios. Pero la salida del presidente en este momento la veo un poco, digamos, complicada, no la veo fácil. Yo sí creo, si bien valoro sumamente respetable el escenario que acaba de exponer Wolfgang, yo creo que el escollo más difícil del proceso operativo del referéndum revocatorio es la recolección de más de 3.900.000 firmas según el padrón electoral hoy activo, ¿no? Yo creo que bajo el contexto bastante dificultoso, bastante sesgado de la relación de poder que tiene el gobierno hoy, pues va a ser complicado que la gente se atreva a firmar, ¿no? Sobre todo por los precedentes de listas anteriores, como la famosa lista Tascón. Y creo que si la oposición logra aglomerar su fuerza, generar un mensaje de comunicación lo sumamente eficiente y un mensaje operativo para lograr la recolección de esas más de 3.900.000 firmas, no va a haber una variable determinante que impida la revocación del mandato de Nicolás Maduro este año. Bueno, está por verse. Bastará cuál va a ser la gestión de los actores políticos sobre la crisis en Venezuela. Recuerda que la política siempre es el arte de lo posible. Cualquier cosa puede suceder. Estos no son más que posibles escenarios. Pero no hay tiempo, ¿no? Hay que considerar el tiempo. Digamos, la reforma constitucional, la validez, la idoneidad de la reforma constitucional de acuerdo con los tiempos políticos, digamos, del periodo constitucional, ¿no? Del mandato constitucional. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. En nuestro Facebook fanpage, El Coroto. En nuestro Twitter, @el_coroto. Y en www.elcoroto.net. Y ahora en la radio en El Coroto Radio. 1060 AM. De 2:30 a 4:30 de la tarde nos pueden escuchar por Radio Noticias 1060 AM. Allí estaremos a partir del próximo lunes acompañándolos a todos ustedes. Bueno, Chao, chao. Chao.